textitos de Marx. Bueno, básicamente era revisar, como sabían, el objetivo de esa primera unidad era revisar las nociones de enajenación, ideología y fetichismo tal como aparecen en algunos textos de Marx, ¿no? Eso es lo que hemos hecho durante 4 semanas, incluyendo el control de lectura correspondiente que hemos dado la anterior semana. Luego lo hemos discutido, ahí se han ganado un par de puntos más en esa sesión de discusión, como ustedes saben. Y bueno, con eso ya tendríamos concluido la primera unidad y la evaluación correspondiente a esa primera unidad, que básicamente es el control de lectura. Hoy entramos a la segunda unidad que tiene por objetivo ver la concepción que sobre la ideología nos propone Luis Althusser, ¿no? Estamos dando un salto temporal bastante fuerte. Con Marx nos situamos en el siglo XIX, con textos que iban desde el 1844, hasta 1867, más o menos ese fue el arco temporal que vimos. Y con Althusser damos un salto de un siglo, ¿no? De un siglo, y nos situamos de lleno ya en la segunda mitad del siglo XX, con textos que van desde el 65 hasta, a ver, déjeme, perdón, siguen llegando solicitudes de admisión, que van desde el 65 hasta más o menos el 70, ¿no? Esos de fines de la década de los 60, por poner los principios de la década de los 70. Más o menos ese es el pequeño, esta vez, arco temporal que vamos a ver. Y como ven, es un siglo después, ¿no? Obviamente ya en el seno del marxismo ha corrido mucha tinta, ha habido muchos debates, muchos importantes en relación a la teoría de la ideología, sin duda, a Lukács, Korch, obviamente ya ha pasado por ahí Gramsci, está, obviamente ha pasado Lenin, toda la beta también del marxismo más ortodoxo también, marxismos más heterodoxos, no sé, podemos mencionar Kosik, obviamente ya pasó por ahí la escuela de Frankfurt, pero bueno, no podemos revisar todo lo que se ha dicho sobre ideología y como saben lo que hemos hecho en este curso es elegir algunos hitos y en realidad tratando de ir a lo más contemporáneo, ¿no? Por eso los siguientes textos que vamos a ver después de Althusser corresponden al siglo XXI, básicamente, o fines del siglo XX, década de los 90 y del 2000, ¿no? 2000 en adelante, que vamos a ver, recuerden a Hartmut Rosa, que sí es un representante de la teoría crítica, y vamos a ver a Ernesto Laclau, ¿no? Como un representante del postmarxismo, si podría llamarse de esa forma. Obviamente en ambos casos, en el caso de Rosa, centrándonos en el eje de alienación e ideología, y en el caso de Laclau, una vez más, de manera más frontal en el tema de ideología, ¿no? Bien, dicho eso, simplemente para ubicar en el contexto del avance general del curso, vamos a entrar con Althusser y hoy la clase, igual vamos a estar 3 clases con Althusser. Hoy la clase es un poquito más, obviamente, introductoria, vamos a ver algunos elementos generales, pero ya avanzando en el texto. Para la materia, entre las múltiples opciones que podíamos haber escogido de Althusser, he optado por este, que es un compilado en realidad hecho por siglo XXI, ¿no? Que es chiquito, que es, no sé si lo ven, si se alcanza a leer, es la filosofía como arma de la revolución. Y elegí este texto porque en realidad ya está publicado, bueno, y además que está disponible en la web, que ahora eso es muy importante. Está publicado el famoso ensayo, quizá uno de los más famosos de Althusser, que es el ensayo Ideología y aparatos ideológicos del Estado, notas para una investigación, que es el texto donde creo que está de manera más puntual, de manera más fuerte, más elaborada, la concepción de la ideología que nos presenta Althusser, ¿no? Que es una concepción obviamente que parte del marxismo, pero que incorpora elementos del debate que ya emergían como, que ya tenían mucha fuerza en realidad en la época en que Althusser, 1969, está escribiendo ese texto. ¿Y qué debates? ¿A qué debates me refiero? A ver, solo para darles algunos hitos.
En la década, a mediados de la década de los 60, antes de publicarse esto, ya salió de la gramatología de Derrida, ya se fue publicada. Ya se publicó Las palabras y las cosas de Foucault. Ya salieron, y eso va a ser más importante, los escritos de Lacan, ¿no? Y de hecho, como van a ver, el trabajo de Althusser incorpora teoría lacaniana, ¿no? Que, bueno, es bastante compleja, pero es una teoría de la ideología atravesada por teoría lacaniana. Hoy no vamos a entrar en eso todavía, de hecho a eso vamos a entrar la siguiente y subsiguiente clase. Hoy vamos a ver unos textos un poquito más anteriores donde no es tan evidente la incorporación de estos debates, pero que sí ya sientan algunas bases para entender por dónde va un poco la reflexión de Althusser. Y es interesante porque Althusser era alguien obviamente estaba muy metido en todo este ambiente intelectual francés. Perdón, me dicen que se cortó. Perdón, quisiera que confirmen si la señal está estable. Perdón, sí, a mí se me cortó, pero no sé si de repente fui solo yo. Sí está estable, Lick. Ya, Ay, súper. perdón. Entonces, no, dale, bien, ¿no? Y por favor, sí, avísenme eso cada vez porque puede que sí se corte alguna vez y es bueno que lo sepa para que no esté hablando solo, aunque igual tengo mi control en la laptop, por eso siempre entro por dos dispositivos, pero igual, por favor, más bien gracias por el mensaje, tengo que estar atento a eso. Bueno, les decía que Althusser se convierte en un referente en todo el debate y es alguien también muy metido, un referente desde el marxismo en el marco de estos debates en el ambiente intelectual francés, al punto que de manera no necesariamente muy precisa, pero tampoco del todo imprecisa, Althusser va a ser caracterizado o etiquetado como un marxista estructuralista, ¿no? Porque un poco todo el seno de ese debate era el estructuralismo. De hecho, a todos se les llamaba estructuralistas, ¿no? Todos caían en la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, a Lacan se le dice estructuralista en cierto momento, a Foucault, a Derrida, y en cierto momento, esto es lo más interesante, a varios de ellos luego, y se les dice en realidad postestructuralistas, ¿no? O sea, va a haber textos que van a ver que se referencian como los grandes nombres del estructuralismo, obviamente a Levi-Strauss, Barthes, Kristeva, Derrida, Foucault, Peixux, Althusser, Lacan. Y otros textos que ya a Lacan, Derrida, Foucault, Kristeva los sitúan como postestructuralistas, ¿no? Entonces es interesante un poco ese debate. En todo caso, si bien aquí no vamos a hacer, por lo menos no con Althusser, un énfasis en qué medida es estructuralista, ustedes lo van a poder juzgar en su lectura, algunas cosas sí van a salir seguramente en las clases, con quien sí vamos a tener una entrada claramente postestructuralista, donde eso sí yo voy a puntualizar bastante bien y en qué sentido se va a entender el postestructuralismo, es con la Clau. Con la Clau sí voy a hacer ese énfasis, sí voy a asumir, voy a agarrar esa etiqueta de postestructuralismo, que es eso, es una etiqueta, y vamos a ver en qué sentido la Clau puede y es considerado un postestructuralista y un postmarxista, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea en algún grado marxista y que obviamente no sea en algún grado estructuralista. Eso lo voy a explicar en su momento, pero eso con la Clau. Pero bueno, les decía que Althusser es como el centro y llega un momento, no el centro, ¿no? Pero es un referente muy importante. No hay que olvidar que, bueno, Althusser tiene una militancia muy marcada en el PC francés, ¿no? Del Partido Comunista Francés, y por el PC francés circularon muchas de las grandes figuras intelectuales, ¿no? Foucault y varios circularon, y circularon también con Althusser. Y Althusser, además, eso ya para nuestro contexto, va a tener pues también una influencia muy fuerte en el contexto latinoamericano, porque muchos de los que van a estudiar a Francia, ¿no? Que vienen de cierta izquierda latinoamericana, académica, intelectual, se suman a los cursos de Althusser, están con Althusser, aprenden con Althusser y luego vuelven a Latinoamérica, ¿no? Y hay una especie de uso, de difusión, ¿no? De la obra de Althusser. De hecho, recientemente, todavía no lo he leído, voy a tratar de entrarle estos días si me da el tiempo, se publicó el siguiente libro que les puede interesar,
les quiero dar algunos datos para entrar poco a poco al Tusser, que es de Jorge Alemán. No sé si lo ubican. Jorge Alemán es un argentino que creo que vive en España, no estoy seguro, que es en realidad es un psicoanalista, ¿no? Jorge Alemán, bastante conocido porque además se mete temas de teoría política, ¿no? Que es bastante interesante, bastante bueno. Y sacó recientemente este libro que se llama justamente Ideología, y el subtítulo es Nosotras en la época en nosotros, ¿no? Eh, que es un libro publicado este año, el 2021, donde gran parte del libro, o la parte central, habla sobre el giro altuseriano, justamente, ¿no? Y otro texto importante latinoamericano, creo, bueno, hay todo un grupo de estudios sobre Althusser, hay un grupo, por ahí tengo el libro sobre Althusser, y otro, pero libro que les quería comentar es uno de un intelectual muy interesante que es el Emilio de Hípola, ¿no? Que tiene un libro que se llama El infinito adiós, que lo tengo por ahí, que no lo encuentro. Sí, Althusser, El infinito adiós, que igual es un libro súper bonito para entrarle igual si quieren, si les interesa Althusser. Pero volviendo a Althusser, hablando sobre ese texto, Ideología y aparatos ideológicos de Estado, me parece importante eh, mencionarles lo siguiente, otra referencia bibliográfica. Eso, como les leí, como ustedes tienen el texto, dice ideologías y aparatos ideológicos del Estado, notas para una investigación. Y efectivamente, es un texto, no es un ensayo así cerrado, autónomo. Bueno, sí funciona como un ensayo cerrado y autónomo, pero son como apuntes de una investigación en curso, lo dice Althusser, ¿no? Esa investigación en curso estuvo inédita durante mucho tiempo y de hecho se publica póstumamente. La primera edición en francés, si no estoy equivocado, es del 2011, o sea, eh, ¿cuántos años? Son 21 años después de la muerte de Althusser, quien muere en 1990. No, Althusser nace en 1918, muere en 1990. Y el 2011 es que se publica esa investigación de la cual ese famoso texto de los aparatos ideológicos del Estado es, digamos, una extracción, ¿no? Una selección. Es este libro, si a alguien le interesa, lo hemos avanzado igual en gran medida una vez en filosofía contemporánea, justo cuando se nos vino la pandemia, lo avanzamos presencialmente, por suerte, que es sobre la reproducción, ¿no? Que es precioso, la verdad, este libro, claro, es un libro bastante grandote, más de 300 páginas, muy lindo. Si a alguien le interesa luego complementar, está igual en la web, nosotros luego lo hicimos circular, gracias a un compañero, y está ahí, que se llama Sobre la reproducción, que como les digo, se publica recién, y en español se publica recién, creo, en 2015. Bien, dicho eso, como una breve, como les decía, introducción un poco desordenada, voy a empezar a compartir pantalla. Y bien, bueno, la unidad le ha llamado ideología en general y aparatos ideológicos en Althusser. Si bien estos dos conceptos nos remiten directamente al segundo ensayo que ustedes tienen para leer, que todavía hoy día no vamos a entrar a ese segundo ensayo, eh, obviamente ya en los trabajos anteriores de Althusser nos estamos perfilando hacia una teoría de la ideología. Eh, a ver, algunas obras de Althusser a tener en cuenta, digamos, en el contexto de elaboración de estos textos. Obviamente su famoso texto que ha sido traducido al español con el título La Revolución Teórica de Marx, donde están las ideas de determinación, sobre determinación, entre otras. Obviamente el famoso libro para leer El Capital, donde en la traducción al español solo está el ensayo de Althusser y el de Balibar, ¿no? El de Etienne Balibar, y no están otros que eran parte de la edición original, que no sé cuál habrá sido la decisión editorial para no publicarlos, porque había ensayos de Jacques Rancière, había ensayos de Macherey, ay, no me acuerdo de quién más, pero bueno, ese es otro de los textos conocidos. Luego el compilado igual ya posterior, donde en realidad salió publicado originalmente los aparatos ideológicos de Estado, por lo menos en un compilado de Althusser en idioma original, que es Posiciones. Y de ahí, bueno, va a haber luego unas pausas, ¿no? Porque esto como dato,
me imagino que saben, Althusser tenía algunos problemas y en 1980, sí, el 80, Althusser comete un asesinato, ¿no? Althusser estrangula a su esposa en su departamento y a partir de ahí es internado creo que en un psiquiátrico. No sé cuánto tiempo está, no está mucho tiempo, luego es liberado y ahí se hizo una especie de escándalo, ¿no? Porque claro, algunos sectores asumían que lo que merecía ese acto era cárcel. Pero bueno, Althusser sí tenía problemas, venía psicoanalizándose tiempo atrás eh, y tenía ciertos episodios, ¿no? De tiempo en tiempo, bueno, y uno de esos concluye en el estrangulamiento y asesinato de su esposa. Y a partir de ahí, si bien sigue haciendo algo de trabajo académico, va a ser menor, ¿no? Bueno, de hecho hay un libro donde empieza un poco relatando ese hecho, El Porvenir, ay, no me acuerdo cómo se llama ese escrito, bueno, disculpe, El Porvenir es algo, no me acuerdo, se me fue el nombre, pero bueno, están en la red, pueden consultarlos. Pero bueno, nosotros vamos a ir obviamente a un Althusser anterior a eso. Empecemos ahora sí. Como ustedes saben, una de las vinculaciones de la noción de ideología, eso ya lo hemos visto en parte con Marx, es aquella donde la noción de ideología llega a ampliarse en cierto grado hasta convertirse en algo casi equivalente a concepciones del mundo. En Althusser no estamos exactamente ante una noción convencional de la ideología como concepciones del mundo, pero tampoco estamos totalmente fuera de una percepción de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho en ciertos momentos Althusser relaciona la ideología con la concepción espontánea del mundo. Por eso dice en algún lugar Althusser, todo hombre, ¿no? Todo sujeto, posee espontáneamente una concepción del mundo, ¿no? Es decir, ya en esa noción de poseer espontáneamente, ustedes pueden empezar a ver que la noción de ideología, y esto casi siguiendo la línea tradicional del marxismo, o de cierto marxismo, la noción tradicional de ideología se va a diferenciar de lo que no va a ser una concepción espontánea, de lo que podríamos llamar una concepción adquirida por un método, lo que podríamos pensar como una concepción metódica o, ya dicho en una palabra, algo científico, ¿no? De ahí que en una entrevista, por ejemplo, Althusser dice que su primer acercamiento o no su primer acercamiento, pero lo que le interesaba de la filosofía era el materialismo, ¿no? ¿Y por qué el materialismo? Porque él consideraba que el materialismo tenía una función crítica obviamente a estas concepciones espontáneas del mundo, y más bien que no podía, sino conducía al conocimiento científico y más bien conducir al conocimiento científico permitía alejarse de las manifestaciones de lo que podría considerarse un conocimiento ideológico, ¿no? En ese sentido, él consideraba que en lugar de articular una crítica simplemente moral o lo que sea de mitos y engaños, se podía articular una crítica rigurosa, una crítica racional de estas concepciones del mundo y eso a partir justamente de un conocimiento científico que él encontraba justamente en el materialismo, ¿no? Eh, pero para ello había varios escollos, digamos, ¿no? Entre ellos que su propia posición, ¿no? Dentro de la lucha de clases, que su propia posición, digamos, como intelectual, lo situaba en una posición pequeño burguesa, ¿no? Y en ese sentido, él, o sea, cuando un intelectual pequeño burgués se pronuncia en y mediante la ideología pequeño burguesa. Y esto tiene que ver con esto que está ahí en la segunda línea, que es el hecho de que toda lucha de clases implica, pues, concepciones antagónicas del mundo, ¿no? Fíjense aquí esta idea que un poco se va a difuminar en el ensayo de los aparatos ideológicos, pero que en Althusser va a ser importante, ¿no?
que tiene que ver con el hecho de que sí, la ideología en primer lugar, o más que la ideología todavía, quedémonos en este nivel, las concepciones del mundo son concepciones espontáneas. En gran medida estas concepciones del mundo, esta forma de ver el mundo, implican una perspectiva, ¿no?, del mundo. Y esa perspectiva se trabaja desde la posición en la cual uno está en ese mundo. Ahora bien, si el mundo está ordenado con relaciones sociales de producción en las cuales van aparejadas a la producción de clases y de posiciones diferenciadas en el ámbito de la producción, eso quiere decir que hay diferentes perspectivas del mundo y hay diferentes concepciones del mundo, y que en última instancia estas concepciones del mundo pueden catalogarse como antagónicas, ¿no? Eso es bastante importante. Y en ese sentido, bajo el capitalismo, la lucha de clases implica, pues, sobre todo, la existencia de dos clases fundamentales, ¿no? La burguesía y el proletariado. Y son dos clases que en principio estarían en una relación antagónica. Althusser no explica de manera muy elaborada el desarrollo de este antagonismo, pero eso lo va a hacer, por ejemplo, lo va a pensar de manera más sistemática Laclau. Pero, sin ir tan lejos, podemos ver que este antagonismo, estas posiciones encontradas, ¿no?, entre explotador y explotado, entre alguien que usufructa y asume la ganancia, mientras que alguien produce la plusvalía, implica diferentes perspectivas del mundo, que son perspectivas antagónicas, en el sentido de que la perspectiva del proletariado niega a la perspectiva burguesa y viceversa. La perspectiva burguesa niega a la perspectiva del proletariado. Y esto, para Althusser, conduce a que pensemos que la clase burguesa, situada en el lugar donde se sitúa en el ámbito de las relaciones de producción, tiende a reproducir una concepción idealista, mientras que el proletariado tiende a reproducir, bueno, debería reproducir una concepción materialista. Digo no tiende necesariamente, porque uno de los dilemas justamente a los cuales se enfrentan estas teorías de la ideología es que el mismo proletariado en su espontaneidad puede estar sometido, influido por la ideología dominante. Y en ese sentido, más bien, hay un trabajo que se debe hacer ahí, un trabajo teórico que se debe realizar para que el proletariado asuma su ideología, ¿no? Asuma su ideología, que es una ideología materialista, es decir, para Althusser es el proletariado, por su posición en el mundo, por su específica posición en el mundo, el que puede desarrollar una concepción, en última instancia, científica del mundo. Entonces, primera cosa, incorporar, un poco estoy hablándoles en términos que nos permiten dialogar también con otras tradiciones, con otros debates, que tienen que ver con esto. O sea, hay concepciones espontáneas del mundo. Y además, sobre eso hay la idea de que desde la posición que ocupamos en el mundo, no como sujetos individuales, ¿no?, sino como clase, abrimos perspectivas sobre ese mundo, ¿no? Y esto implica la existencia de concepciones del mundo antagónicas. Ahora bien, yendo ya a la forma general de la concepción del mundo burgués, ¿cuáles serían las características? ¿No? Bueno, las características, y ahí Althusser está tratando de hacer un diagnóstico, ¿no?, de la época en gran medida, serían las siguientes, están ahí en la lámina: el economismo, que es un tecnocratismo; el idealismo moral, que es un humanismo; y la forma filosófica actual de esta concepción del mundo es el neopositivismo, ¿no? Fíjense que se sitúa en tres niveles, ¿no? Tecnocratismo, humanismo, neopositivismo, que son básicamente los debates con los cuales se enfrenta Althusser, ¿no? Esta visión tecnocrática del mundo, ese idealismo moral que implica un poco el acento en la reforma moral. Recuerden que Marx también tiene todo un rollo, no con el humanismo, ¿no?, sino con cierto idealismo moral, lo hemos visto. Y esta idea del neopositivismo como una forma epistemológica inadecuada, que es parte más bien de la ideología burguesa. A todo esto, ¿no?, a todo esto se contrapone, pues, el materialismo, ¿no? Y ahí son también los debates de Althusser, ¿no? Althusser critica, por ejemplo, las lecturas humanistas de Marx, aquellas
que se centran en los manuscritos del 44, que nosotros ya hemos leído con ustedes, ¿no? Por ejemplo, para Althusser, hacer mucho énfasis en estos textos que nosotros hemos trabajado en la primera unidad, sería consecuencia tal vez de cierto influjo, de cierto humanismo, ¿no? Para Althusser, el Marx, de verdad, el Marx marxista arranca después de esos textos, ¿no? No está en esos textos. En esos textos no habría un Marx propiamente marxista. En el caso del neopositivismo se está peleando obviamente con el neopositivismo, pero también con cierta fenomenología, con cierto existencialismo, ¿no? E incluso en algún lugar dice, la variante de todo esto en el terreno de las ciencias humanas es la ideología estructuralista, también se está oponiendo a la ideología estructuralista. Curiosamente, él quien ha sido denominado un marxista estructuralista, ¿no? Para que vean que las etiquetas son complejas, pero bueno. Obviamente, pensar que hay estas formas, ¿no? Generales de la concepción del mundo, que obviamente Althusser la está considerando erradas, ¿no? Implica que hay pues formas acertadas de concebir las cosas. ¿Y cuáles serían esas formas acertadas? Obviamente no es la idealista, es la materialista, y en este marco de estas formas generales, ¿no? Y en el marco de la lucha de clases, Althusser nos dice que, por ejemplo, el humanismo lo que impide ver es la lucha de clases, ¿no? Se opone a la lucha de clases, ¿no? Lo que se encubre es la lucha de clases. Entonces, más bien, para superar el humanismo hay que manejarse en términos de lucha de clases, ¿no? Igual, en este marco, lo que se encumbra es la idea de que el hombre hace la historia, y eso invisibiliza el hecho real de que no es el hombre quien hace la historia, sino son las masas las que hacen la historia, ¿no? Eh, para Althusser, estas expresiones, como la de que el hombre es quien hace la historia, ¿no? Son usadas justamente por la ideología burguesa, ¿no? Que las usa para combatir, para eliminar estas otras expresiones como las masas hacen la historia, para situar a ciertos individuos como vanguardia, agentes de la historia, invisibilizando a los verdaderos hacedores de la historia, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, es que Althusser dice, es necesario, pues entonces, un trabajo, ¿no? Un trabajo, una práctica teórica, es necesaria una lucha ideológica, de hecho es el título del primer ensayo que ustedes tienen, para contrarrestar estas concepciones del mundo burgués, para que el proletariado asuma su perspectiva, para que no se deje seducir o no se deje inducir, mejor dicho, por otras perspectivas. Y es ahí donde Althusser ve gran parte de su labor, ¿no? Bien, avancemos a la siguiente lámina. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el instrumento? Pues el marxismo. Para Althusser, el marxismo, que no es aquel que encontramos en los manuscritos del 44, sino es el que encontramos en textos posteriores de Marx, Capital sobre todo, según Althusser, el marxismo es una doctrina científica, ¿no? Y obviamente ahí está separando el marxismo de lo que, por ejemplo, sería el socialismo utópico, que como saben, Marx parte criticando al socialismo utópico, ¿no? Owen, Fourier y otros. El socialismo utópico, dice Althusser, hace una representación ideológica de los fines y medios del socialismo. Fíjense ahí primera expresión, representación ideológica. ¿Y qué implica hacer esta representación ideológica de los fines y medios del socialismo? Implica quedarse prisionera, atrapada en los principios jurídicos, morales y políticos de la burguesía. Ese sería el gran límite del socialismo utópico, que de alguna manera está pues bajo el influjo de la ideología burguesa en su forma de principios jurídicos, morales y políticos, y que al encerrarse en los marcos de la ideología burguesa, obviamente produce, ¿no?, una representación ideológica que en este caso es casi equivalente a errada y falsa de los fines y medios del socialismo. Y eso es justamente lo que va a romper el marxismo. El marxismo
ya no quedaría prisionero de estos principios, más bien rompería y revelaría su forma ideológica. En ese sentido, el marxismo opera como una revelación de las cosas. Y en ese sentido, el marxismo, desde esta perspectiva, reposa sobre el conocimiento científico del conjunto del sistema burgués existente, tanto de su sistema económico-político como de sus sistemas ideológicos, ¿no? Recuerdan que Marx, por ejemplo, esto les enfatizaba Marx en algún lugar de la ideología alemana, decía, existe solo una ciencia, la ciencia de la historia, que se divide en ciencia de los hombres y ciencia de la naturaleza, ¿no? ¿Y qué era la ideología? Era la abstracción de esa historia, o el encubrimiento también de esa historia, o la distorsión de esa historia. En ese sentido, él, cuando quería establecer una concepción materialista de la historia, quería establecer una concepción científica de la historia que muestre pues esa historia. Por contraposición, la ideología burguesa haría abstracción de esa historia. Sus principios jurídicos, morales y políticos tenderían a ser abstracción de esa historia. Y por eso el marxismo reposa sobre un conocimiento científico de esa historia que permita justamente revelar el funcionamiento y la historicidad del sistema burgués existente, es decir, ver cómo se ha producido históricamente, cuáles son sus funcionamientos, cómo se reproduce y por ende sus límites. Y en ese sentido es hacer una crítica del sistema burgués. Ese sería el aporte del marxismo tal como lo reconoce Althusser, digamos, ¿no? Y este marxismo estaría constituido por dos betas, ¿no? O por dos, bueno, sí, betas. El materialismo histórico y el materialismo dialéctico, ¿no? Términos que a ustedes tal vez ya les suenan un poco viejitos. Me imagino que hace, no sé, 30 años o y más, 40, esto era parte del léxico más común de las ciencias sociales y humanas de nuestro medio. Pero bueno, sé que ahora suena un poco fuera de tiempo, un poco por culpa de algunos manuales, de algunas lecturas muy simplificadoras. Pero la de Althusser, como van a ver, no es una lectura simplificadora. A ver, vayamos bien. Bueno, el marxismo, como les decía, para Althusser está constituido por el materialismo histórico, ¿no? ¿Qué es el materialismo histórico? Es la ciencia de la historia, ¿no? Justamente de los modos de producción, de las totalidades sociales, ¿no? Es ver justamente cómo se constituye la infraestructura, su relación con la superestructura jurídico-política y la superestructura ideológica, ¿no? Es eso, digamos, es la ciencia en líneas generales de la historia de las sociedades humanas, ¿no? De su desarrollo, de su desenvolvimiento, de su producción, de su reproducción, lo que les decía, todo eso. Y fíjense que ahí ya encuentran ustedes una tópica fundamental en el marxismo, que también hemos visto al ver a Marx, sobre todo en el prólogo del 59, y que en Althusser sí va a reaparecer en el texto de los aparatos ideológicos del Estado, que es esta tópica donde tenemos la tópica del edificio, ¿no? Donde tenemos la infraestructura económica, que básicamente son relaciones sociales de producción y fuerzas productivas. Y recuerden que las relaciones sociales de producción no son otra cosa que las relaciones que entablan los hombres para producir su vida y sus medios de vida. Y las fuerzas productivas básicamente son las capacidades desarrolladas para transformar la naturaleza en aras de la producción de esos medios, ¿no? En ese sentido, eso es la infraestructura, relaciones económicas, relaciones sociales de producción y fuerzas productivas, ¿no? Dicho de manera esquemática, obviamente. Sobre esa infraestructura se levanta la superestructura que en Althusser tiene como dos niveles. La superestructura jurídico-política, donde podríamos situar al Estado, aunque el Estado también es una fuerza productiva, pero bueno, podríamos, ahorita dejémoslo ahí, ¿no? En la superestructura, y sobre esa, como un tercer nivel o un segundo subnivel, si ustedes quieren, de la superestructura, está todo el ámbito ideológico, la superestructura ideológica, ¿no? Ese es el lugar de la ideología, por lo menos en estos primeros textos. Luego vamos a ver, les adelanto para provocarles en su lectura, que Althusser, por ejemplo, va a lanzar una frase tremenda, que es la siguiente, que ahorita les va a generar ruido en relación a lo que estamos viendo, que es la idea de que la ideología no tiene historia.
Y a ustedes esto les puede evocar lo que ya hemos visto con Marx, ¿ah? Pero Marx igual dijo que la ideología no tiene su propia historia, que su historia en realidad es una derivación o un resultado de la historia de los hombres, bla, bla, bla. Y dirían que de nuevo tiene. Y Althusser directamente va a decir, ojo, no me refiero a eso, me refiero a que la ideología es omnihistórica, ¿no? Fíjense esa idea, la ideología no tiene historia, no porque no tenga historia propia, sino porque es omnihistórica. Bien, esto les dejo como provocación para que lean con atención al Althusser. Vayamos al materialismo dialéctico. ¿Qué es el materialismo dialéctico? Fíjense que el materialismo dialéctico es ya como el lado filosófico, ¿no? Y es la historia de la producción de conocimientos, ¿no? De la diferencia entre prácticas científicas y no científicas. Ese es el materialismo dialéctico, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo se producen conocimientos y es el momento donde también explicas la ideología, pues, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, esas son las dos patas del marxismo. Creo que es importante entender cómo está un poco concibiendo el marxismo y dentro de estas tópicas, dónde sitúa la ideología, cuál es la labor justamente antiideológica, por decirlo de alguna forma, la función crítica del marxismo, y eso nos da base para ver los posteriores desarrollos. Sigamos con estas ideas del marxismo como doctrina científica. A ver, dice, bueno, primero, el marxismo irrumpe, es una novedad, y las filosofías premarxistas justamente son adjetivadas como incapaces de pensar su propia historia, ¿no? Y es lo que les comentaba hace un rato, ahí está un poco desarrollando ideas que están en Marx, ¿no? Como por ejemplo hay una negación ideológica de la historia, ¿no? Por ejemplo, las visiones donde hay una sublimación de Dios o en Dios, ¿no? O ideas de las apologías, las ideas de eternidad, etcétera, etcétera, que en general todas estas conducen a una negación ideológica de la historia, ¿no? O a una concepción ideológica de la historia, ¿no? Ahí, por ejemplo, está pensando en los hegelianos o en Hegel, ¿no? Esa idea de la historia concebida como simple realización de la filosofía misma o del espíritu que se despliega a sí mismo hasta llegar a la autoconciencia y bla, 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 y la realización del absoluto, ¿no? Dice la historia no es así, no funciona de esa manera, no ocurre de esa manera, y justamente el marxismo rompe con esas concepciones ideológicas, ¿no? Y muestra más bien las verdaderas condiciones de desarrollo de la historia, y en el caso en específico del materialismo dialéctico, que sí es una filosofía, pero justamente trata el conocimiento como algo histórico, como un proceso histórico de producción de conocimientos, como un proceso histórico que revela cómo los conocimientos en realidad están engarzados y derivan de formas concretas en que viven los hombres y en que se relacionan los hombres, ¿no? Y en general esto es calificado como una visión científica, como ciencia, ¿no? ¿Y qué es la ciencia entonces? A ver, ¿qué definición o qué primera aproximación a ciencia podemos ver en Althusser? Porque, ojo, como les he dicho, en Althusser la idea de ciencia está en clara oposición a ideología, tal como estaba en Marx. Pero ahí siempre hay que aclarar, no en todas las concepciones de ideología que incluso recogen el debate marxista, la ideología se contrapone a ciencia. De hecho, con la clave vamos a ver que esa contraposición no existe, ¿no? Pero aquí en Althusser sí está marcada. De hecho, esta va a ser una de las causas de que autores posteriores, ¿no? Althusser, o contemporáneos también, bueno, pero otros autores abandonen el término de ideología, porque lo veían muy enmarcado en una visión convencional de la ciencia, como oposición a la ciencia pensada en términos bastante convencionales. De hecho, por ejemplo, en una entrevista, esto les doy como dato para los que les interese, en una entrevista que le hace Terry Eagleton, y no sé si ubican quién es el Terry Eagleton, es un filósofo, crítico literario marxista, le hace una entrevista a Pierre Bourdieu, ¿no? Bourdieu debe ser el sociólogo más importante de los últimos 50 años. Le hace una entrevista a Bourdieu y Bourdieu dice, si mal no recuerdo, en algún lugar, que a él no le gustaban las implicaciones que tenía el término ideología y que por eso no lo usaba, porque gran parte de su producción teórica de Bourdieu, que es muy rica,
uno podría vincular las cosas de ideología, ¿no? La noción de, no sé, violencia simbólica, e incluso la configuración del hábitus, la doxa, la idea de doxa sobre todo. Pero bueno, le dicen, ¿por qué no? ¿Cómo casas esto con ideología? Y un poco Bourdieu dice, no, yo nunca quise usar el término ideología porque tenía unas implicancias con las cuales no estaba de acuerdo y el gran culpable de eso, dice, es Althusser, ¿no? Bourdieu señala a Althusser como el gran culpable. Igual en Foucault podemos encontrar unos usos que nos harían pensar en la noción de ideología, como por ejemplo la misma noción de epísteme en cierto grado, pero Foucault no usa el término ideología. Y es por esto, porque un poco en el gran debate, a fines de los 60, donde uno de los protagonistas de estas tópicas es Althusser, Althusser encierra un poco la noción de ideología en esta contraposición que es conciencia. Y a la ciencia la caracteriza de la siguiente manera, nos dice, se constituye cuestionando y rompiendo con los datos inmediatos de la experiencia y la práctica cotidiana, ¿no? Sus resultados aparecen como lo contrario de las evidencias experimentadas en la práctica cotidiana, ¿no? Que un poco tiene que ver con la idea de que la ciencia es un conocimiento metódicamente adquirido, ¿no? Que además está relacionado con alguna noción casi clásica de verdad, pero bueno, volviendo a lo que nos interesa, que rompe con lo que en las láminas anteriores veíamos era la concepción espontánea del mundo, ¿no? Cuestiona, rompe con esos datos inmediatos de la experiencia. Es como, entre comillas, te hace abrir los ojos, digamos, la ciencia, ¿no? O sea, estás tú sumido en la experiencia, en tu experiencia de vida, estás viviendo y asumes una visión espontánea y es mediante la ciencia que te liberarías de esa visión espontánea, ¿no? Entonces, por eso sus resultados aparecen contrarios a la experiencia, a las evidencias experimentadas, ¿dónde? En la práctica cotidiana, ¿no? O sea, rompe con nuestra visión cotidiana, porque es ahí, desde esta perspectiva ya podemos derivar eso, es en nuestra práctica cotidiana, es en nuestra experiencia del día a día, ¿no? Donde esté esta visión espontánea, donde tendría lugar la ideología, ¿no? ¿Y cómo se produce la ciencia? Dice, se produce por una práctica específica, la práctica teórica. Es interesante esta expresión porque obviamente ahí Althusser está un poco en dilema, está cuestionando esta idea de la práctica, de práctica y teoría como cosas separadas, ¿no? Y nos habla y acuña esta expresión de práctica teórica, ¿no? En ese sentido, fíjense, la ciencia marxista no puede ser un producto espontáneo de la práctica del proletariado, porque la misma experiencia espontánea del proletariado puede estar sumida en la ideología. Entonces, la ciencia marxista es como más bien romper con esos datos, entre comillas, evidentes de la experiencia cotidiana y más bien mostrar, revelar la perspectiva adecuada del mundo, ¿no? Bien, avancemos. Entonces, ya vista ciencia, visto cómo concibe el marxismo eh, como una doctrina científica, veamos cómo va concibiendo Althusser, ya vayamos entrando en tema, la ideología, ¿no? En estas primeras aproximaciones. Y nos dice que la ideología, ¿no?, implica una doble relación. Implica una relación con el conocimiento e implica una relación con la sociedad, ¿no? Más adelante, Althusser, en los textos que vamos a ver luego, le da a la ideología un rol constitutivo. Un poco para adelantar algunas ideas que se entienda esto. Cuando pregunto un poco cuál es la función de la ideología y también de la superestructura, la idea es que obviamente el punto clave, el núcleo clave de una sociedad está en la producción, ¿no? Pero toda forma social no solo produce, y no solo se produce como forma social, sino que tiene que reproducirse, ¿no? Es decir, no es que cada mañana nos despertamos ante una sociedad distinta, ¿no ve? O sea, hay una continuidad, si ustedes quieren. La sociedad se reproduce en los mismos términos, o sea, el capitalismo se viene reproduciendo y seguimos viviendo en sociedades capitalistas décadas, ¿no? Siglos.
y formas más específicas igual se van reproduciendo. O sea, no es que cada día de nuestra vida sea una novedad, de hecho es casi una repetición, es una reiteración. Vamos al trabajo día a día, al mismo trabajo, en muchos casos a realizar casi exactamente las mismas actividades, volvemos a nuestra casa y realizamos casi las mismas prácticas de ocio. O sea, hay una repetición de la vida. Que esto implica que hay una reproducción del sistema de vida, que hay una reproducción del sistema. Y es ahí donde entra la ideología, la función de la ideología. Por eso también algunos, como Terborch, han catalogado las visiones de Althusser hasta un poco como funcionalistas, pero bueno, no sé cuán correcta es esa crítica. Pero la ideología en ese sentido tendría por función, les adelanto igual una idea que la vamos a trabajar más adelante, que sería la de garantizar, esa es la palabra clave, garantizar la reproducción, ¿no? Por eso ese libro, por ejemplo, que les he mostrado, que cierra justamente con el tema de la ideología, se llama Sobre la reproducción. Entonces, el secreto de la reproducción, que es uno de los grandes temas de la teoría social contemporánea, ¿no? Se lo encuentra justamente en la ideología, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Gran parte de la sociología se ha puesto situado sobre el tema de la reproducción. Y aquí un datito más, igual para que sitúen el contexto intelectual. Es interesante que Althusser, como también vamos a ver, sitúe como uno de los aparatos ideológicos fundamentales en las sociedades contemporáneas a la educación, ¿no? Y eso obviamente para garantizar la reproducción. Por esos años, mismos años, les hablo de 1970 exactamente, se publica el libro de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, La reproducción, que es justamente sobre el sistema educativo, ¿no? Entonces, son cosas que están ahí. Igual en el grupo de Althusser se venía trabajando un tema sobre la reproducción y la educación. Entonces, Althusser está pensando en ese marco, ¿no? Pero produciendo una teoría mucho más general, que es donde cumple su función justamente el término ideología, ¿no? En el marco de esta teoría mucho más general. Bien, ¿cuál es el nivel de la ideología? Bueno, de hecho, ya viendo la tópica que veíamos en la lámina anterior, la ideología está situada en la superestructura, ¿no? Y es como un subnivel de la superestructura. Pero esto implica que es parte de la tópica de la sociedad y en ese sentido la ideología es pues una realidad objetiva, ¿no? Porque justamente, como les digo, es parte de esa totalidad, es parte de una totalidad orgánica y la noción de totalidad orgánica viene de Marx, pues, ¿no? Que es una totalidad orgánica, es una totalidad articulada, ¿no? Eh, donde no puedes separar arbitrariamente los componentes, ¿no? Sino funcionan como un organismo, pues, ¿no? Y para Althusser, como para Marx, una formación social es una totalidad orgánica y la ideología es parte de esa totalidad orgánica y por tanto es parte de esa realidad, de la realidad objetiva, ¿no? O sea, no es mera ilusión, para que vean. Pensar la ideología como mera ilusión sería una concepción ideológica de la ideología, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es la ideología? Es un conjunto de representaciones y creencias religiosas, morales, jurídicas, políticas, estéticas, filosóficas. Adelante, Carolina. Perdón, no entendí muy bien esa parte de que es una realidad objetiva. No sé si puedes repetir, por favor. Claro que sí, Gracias. claro que sí. A ver, pongámoslo desde esta perspectiva. El desarrollo, la constitución de las formaciones sociales o una formación social es una realidad objetiva. Desde este punto de vista es algo que se ha producido en la historia, que es parte de la vida de los hombres y que los hombres, de hecho, se forman en esta formación social y todo eso es realidad objetiva. No objetiva en el sentido de nociológico del término, no en el sentido nociológico, sino es una realidad fáctica, si ustedes quieren. Más bien en ese sentido, como una realidad fáctica. En ese sentido, la ideología es parte de la formación social.
No es algo que está por fuera de una formación social, sino es parte de una formación social. Es parte de esa totalidad orgánica, es parte de la tópica. El Estado, por ejemplo, es parte de la superestructura, pero es claramente una realidad objetiva, ¿no? Objetiva en ese sentido, es una realidad fáctica, no en el sentido de verdadera, no en el sentido de objetividad, sino en el sentido de existente, ¿no? Y en ese sentido, la ideología no es pues pura ilusión flotante que con un soplido simplemente la alejamos. Es parte de esa totalidad orgánica, es parte del funcionamiento efectivo de la formación social. Y en ese sentido, tiene una existencia material. De hecho, esa es otra de las ideas fuertes de Althusser. La ideología, pues, tiene una existencia material porque este conjunto de representaciones y creencias religiosas, morales, jurídicas, políticas, estéticas, filosóficas, no funcionan en el aire y de manera autónoma, sino funcionan en el marco de esta totalidad orgánica y adelantando algunas ideas de manera específica, funcionan en prácticas materiales, ¿no? Y ahí Althusser cita, por ejemplo, en algún lugar, la idea a Pascal y, por ejemplo, nos dice, arrodíllate y creerás, ¿no? O sea, todo este conjunto de representaciones tiene lugar en funcionamientos institucionales concretos y ayudan a reproducir esos aparatajes institucionales, ¿no? La iglesia, por ejemplo, o sea, la iglesia, o sea, la creencia religiosa no es solo, pues, creer en Dios, ¿no ve? Es hacer un montón de cosas, es parte de esa creencia, es pues, la existencia material de las iglesias y sus prácticas y los rituales, ¿no? El hecho de que nos arrodillemos, el hecho de que nos persignemos. Piensen ya no solo en lo religioso, lo jurídico, lo político, nuestra relación objetiva con el Estado. Todo eso es parte de la ideología en gran medida, ¿no? Es en ese sentido que es una realidad objetiva, ¿no? Una vez más, es existente, es material. Ojo, porque aquí la noción de material no es, no, como saben, no es la mesa que uno toca, sino es materialidad social, pues, ¿no? Es prácticas. Y no hay práctica, así, en gran medida, no hay práctica sin ideología. Esta visión espontánea del mundo es la que, pues, en gran medida nos hace actuar espontáneamente en el mundo. En ese sentido, la ideología no es solo representación en el sentido restringido, sino son representaciones que al referirse al mundo en que viven los hombres, permiten a los hombres actuar en ese mundo de determinada manera. ¿Y qué más material dentro del marxismo que la práctica, que la acción? Es por todo eso que la ideología es una realidad objetiva. Pero ojo, eso no quiere decir que sea una realidad objetiva verdadera o a preservar. Verdadera en el sentido de que, no, ¿a qué me refiero? No en el sentido de que la ideología sea objetiva en el sentido de que nos brinde una visión objetiva del mundo. No, la ideología no nos da una visión objetiva del mundo. Pero esta visión que nos da la ideología es una realidad objetiva. No nos da una visión objetiva de la realidad, pero en sí misma sí es parte de la realidad. A eso podríamos llegar, ¿no? Que esta idea espero se vaya aclarando un poquito más cuando veamos su relación con las prácticas. Es en ese sentido que decimos que este conjunto de representaciones y creencias religiosas, morales, jurídicas, políticas, ¿no? Es una realidad objetiva porque estas representaciones, como dice ahí más abajo, se refieren al mundo en que viven los hombres, a sus relaciones con la naturaleza, la sociedad, otros hombres, sus actividades. En ese sentido, habría que decir también que la ideología, pues, si bien puede ser catalogada como visiones erróneas, pero sí permiten establecer relaciones de algún tipo con la naturaleza y la sociedad. Y son relaciones que pueden reproducirse. En ese sentido, no son solamente, pues, ilusiones vacías, son ilusiones, si queremos llamarlo así, con efectos, con un grado de efectividad. Porque si fueran absolutamente inefectivas y no fueran parte de la realidad en ningún sentido, ¿dónde existirían? No existirían en ningún lado. O sea, y al primer error nos daríamos cuenta, nosotros mismos en nuestra práctica espontánea podríamos revelar la ideología como algo sin efectos y falso y listo. Pero no,
tiene un grado de efectividad, o sea, sí permiten y establecer determinadas relaciones con la naturaleza, la sociedad y otros hombres y las actividades. Sí permiten realizar, reproducir determinadas prácticas, determinadas actitudes y con ello, obviamente, determinadas representaciones del mundo. Por eso, concluye la lámina, y todo esto tiene que ver con lo que preguntaba Carolina, con la idea de que sí la ideología es una realidad objetiva, que los hombres no pueden vivir sin guiarse por una representación de su mundo y de sus relaciones con él. En ese sentido, en un primer nivel, la ideología es algo de lo cual es muy difícil desprenderse, porque es lo que, de manera espontánea, claro está, nos permite en primera instancia guiarnos en el mundo. Es como esta concepción espontánea del mundo, por más espontánea que sea, no deja de ser pues una concepción del mundo, es decir, una representación del mundo. ¿Y cómo actuamos material, cómo mente en el mundo? ¿Cómo hacemos nuestras prácticas? ¿Cómo nos movemos en el mundo? Necesitamos un mapa de ese mundo, pero ese mapa puede ser un mapa ideológico, que igual nos va a permitir vivir de determinada manera, nos hace reproducir la dominación y la explotación, nos permite vivir como explotados, hasta como explotados felices, si ustedes quieren, ¿no? Pero nos permite vivir, pues. Ahora, ¿dónde entra ahí entonces la ciencia? Que la ciencia nos va a dar otra representación del mundo, pero una donde revelemos la explotación, donde luchemos y superemos las condiciones de dominación. La ideología nos da una visión del mundo que permite reproducir esas condiciones de dominación. Pero finalmente, en el marco de esas relaciones de dominación, nos permite vivir, actuar conforme a la dominación, conforme a la explotación, de acuerdo, pero actuar en última instancia. ¿Reproducir materialmente el mundo? Por supuesto que sí, ¿no? Ese es el rol de la ideología. Por eso es que les decía la ideología, oh, por eso es que algunos dicen que en Althusser hay una especie de recaída funcionalista en la teoría de la ideología, porque efectivamente la ideología tiene una función, ¿no? Que permite que todo se articule de alguna manera en la reproducción o que garantice la reproducción, que implica garantizar que los hombres vivan de determinada manera, que se guíen gracias a la ideología viviendo de determinada manera en el mundo, estableciendo relaciones con la naturaleza, con los otros hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que la ideología adquiere un rol mucho más potente en varios sentidos que lo que veíamos en el propio Marx, ¿no? Bien. A ver, aquí algunas citas y con eso vamos a ir cerrando la clase de hoy, que ya, fíjense, ya hemos entrado en el último tramo de lleno al tema de la ideología. Dice, la ideología aparece así como una cierta representación del mundo que liga a los hombres con sus condiciones de existencia y a los hombres entre sí en la división de sus tareas y la igualdad o desigualdad de su suerte. Voy a leer las tres citas y luego las comento una por una. Dice luego, las representaciones de la ideología acompañan pues consciente o inconscientemente como tantas señales o vectores cargados de prohibiciones, de permisos, de obligaciones, de resignaciones y de esperanzas, todos los actos de los individuos, toda su actividad, todas sus relaciones. La ideología se introduce en todas las partes del edificio y que constituye ese cemento de naturaleza particular que asegura el ajuste y la cohesión de los hombres en sus roles, sus funciones y sus relaciones sociales. Esto es lo que me refería con la potencia que adquiere, la fuerza que adquiere, la centralidad incluso que adquiere la noción de ideología en las reflexiones de Althusser. Ojo, no es que la ideología sea el elemento determinante. Esto sigue estando determinado por las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas y todo eso. Pero el hecho de que esa producción se reproduzca está asegurada, garantizada por la ideología. ¿Por qué? Porque, como vemos, y ahora empiezo a comentar estas citas, la ideología, ¿no?, brinda una representación, una imagen del mundo que permite que los hombres asuman
determinada relación con qué, que se representen de determinada manera qué cosa, sus condiciones de existencia, sus relaciones con los otros hombres. ¿Y qué implica esto? Que se representan de cierta forma la división de sus tareas, la igualdad o desigualdad de su suerte, su propio rol. Esto permite, pues, que los hombres al representarse de determinada manera sus condiciones de existencia, se representen a sí mismos de determinada manera en ese mundo y por ende que asuman el rol que ese mundo les asigna, que lo asuman, que lo asuman plenamente y por ende que cumplan voluntariamente su rol en ese mundo. Esa es la idea. ¿Y cómo se reproduce una sociedad? Pues haciendo que los hombres cumplan el rol que deben cumplir en esa sociedad, que el obrero vaya todos los días a trabajar y no cuestione al empresario, que el empresario no se ponga a dudar sobre su inversión y que invierta, pues, y que disfrute su ganancia, y que el obrero vaya y tenga hijos, y que tenga hijos porque tienen que haber más obreros el día de mañana, y que la mujer se cargue introduciéndose igual al trabajo, pero además reproduciendo la familia, o sea, trabajando el doble, y así, que los hijos de obreros sepan que tienen que estudiar posiblemente para hacer lo que sus padres hacen. Todo esto, que vayan asumiendo su suerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto hace, pues, que por ende la ideología, como esta cierta representación del mundo, acompañe, pues, consciente o inconscientemente, con diversas señales, lo que se asume como posible o imposible, sobre todo, aunque esas palabras no están ahí, pero como lo que alguien, por haber nacido en determinada familia, cree que le corresponde, ¿no? Lo que es prohibido o lo que es permitido, lo que a lo que debe obligarse a actuar, ante lo que debe resignarse, lo que sabe que no le es posible. El grado de sus esperanzas está dado por eso. No todos tienen las mismas esperanzas. Cada uno adecúa sus esperanzas a lo que considera lo objetivamente posible. Y lo objetivamente posible, o lo que, perdón, lo que se considera objetivamente posible está dado pues por la forma en que concebimos el mundo, por la ideología. En ese sentido, todo este conjunto que guían todos los actos de los individuos, toda la actividad de todas sus relaciones, está dada pues por las representaciones que brinda la ideología. Nuestra forma de vivir en este mundo, no en el mundo en general, en este mundo. ¿No? Y por eso dice la ideología, pues, se introduce en todo. Es ese cemento, es ese pegamento, ¿no? Que permite justamente que todo se ajuste. ¿Por qué? Porque está haciendo que todos cuadren en su visión del mundo y ocupen sus respectivas posiciones, ¿no? Es lo que permite que bueno, ahorita vamos a usar esa expresión, que los sujetos ocupen sus respectivas posiciones en la reproducción y con esto que todo funcione, que se asegure el ajuste, por ende, y la cohesión, fíjense, de los hombres en sus roles, sus funciones y sus relaciones sociales. Es ese cemento, es la ideología lo que permite, lo que blinda al sistema, lo que lo hace aceptable, lo que lo hace incluso casi tan aceptable, que podríamos decir que en cierto grado lo hace invisible en tanto sistema. Y lo que es un producto histórico social, recuerden esto que lo hemos visto con Marx, se vuelve la realidad sin más, la única realidad posible, pensable e incluso deseable, ¿no? Esa es ya la ideología. Fíjense estas ideas fuertes que nos está planteando aquí Althusser, ¿no? Bien, la siguiente clase, vamos a partir de esta lámina, voy a volver simplemente a leer de manera más rápida y vamos a seguir viendo cositas, como ven, de ideología, ¿no? Entonces ahora voy a abrir la sesión, como saben, a todas las intervenciones que ustedes deseen. Permítanme ir al lugar para ver quiénes están levantando la mano. Primero Nerea y luego Luis Omar. Primero Nerea. Adelante, Nerea. Em, a mí me parece importante que primero hace una distinción entre la sociología, los socialistas utópicos y el pensamiento o la doctrina socialista de Marx, ¿no? Eh, lo que he podido identificar es que en ambos está presente la ideología, pero de diferente modo, ¿no?
Entonces, aquí explica por qué se llaman socialistas utópicos, precisamente porque están sujetos a imaginarios y a ideales que consideran que que la ideología es algo imaginario y está sujeto, como decía Marx, a una prisión de principios económicos, ¿no? Jurídicos y morales, pero en el sentido de que consideran que la ideología es algo que está en el aire, algo que está en la idea, algo que es imaginario. Eso precisamente es un pensamiento utópico de los socialistas, ¿no? Que distingue precisamente de Marx. Eh, a mí me parece interesante que cuando menciona que la ideología está presente en los fines y en los medios, ¿no? Y cuando habla de un socialismo utópico, ¿qué busca este socialismo utópico? ¿Cómo considera la sociedad? O sea, piensa que la utopía precisamente es que piensa que va a existir de la nada una igualdad económica o la desaparición inmediata del Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, están sometidos a, podría decir, de ideas superfluas, o sea, que son inestables, que no tienen una base, digamos, científica, a diferencia de lo que manifiesta la doctrina, digamos, de Marx, que hace el análisis, que considera que sí es científico, ¿no? Debido precisamente científico a estos dos elementos centrales que habías mencionado y que está en la lectura, ¿no? Que los modos materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Aquí hace la diferencia en cómo se debería considerar la ideología y cómo es vista desde el materialismo. Entonces, lo que entiendo es que aquí en estos dos momentos está presente la ideología porque en un momento también menciona la lectura que la ideología está en toda esta pirámide. Por ejemplo, cuando habla del materialismo histórico, hace una jerarquía, una pirámide jerárquica donde está la infraestructura económica, la superestructura política y jurídica y la superestructura ideológica, ¿no? Entonces, en esta pirámide muestra que está arriba la ideología, pero a la vez está en todos los momentos porque considera la ideología como una práctica de reproducción. Y aquí es muy importante porque esta práctica de reproducción se da a través de los aparatos reproductores. Uno de los aparatos, como mencionabas, era la educación. Otro menciona el ejército, menciona posteriormente aparatos claves que están presentes en la sociedad, eh, que ellos impulsan a reproducir la ideología, ¿no? Por lo tanto, la ideología no es algo ideal, no es algo que solamente está en la mente, sino se desarrolla en la cotidianidad. Por eso también menciona que la ideología está presente en todas las prácticas cotidianas. ¿Por qué? Porque al entrar a una escuela, a una formación, ya el Estado ya reproduce mediante este aparato que se llama educación, ¿no? O colegios, universidades, su ideología, digamos, en base a sus intereses. O sea, el ejército va reproduciendo de igual modo, ¿no? Ahora, es interesante que la ideología se desprende, o sea, se desarrolla, está en las prácticas cotidianas, a pesar de que uno se dé cuenta o no se dé cuenta. O sea, no es, algunos van reproduciendo la ideología, pero no son conscientes, ¿no? Entonces, eh, otros pueden serlo. O sea, a pesar de que seas consciente o inconsciente de lo que se está haciendo, se va reproduciendo la ideología, ¿no? Por lo tanto, la ideología también menciona que es algo objetiva, independientemente de la subjetividad del ser humano. O sea, precisamente por eso, porque está en las prácticas cotidianas, en las relaciones sociales, está inmersa la ideología, ¿no? Está presente en las relaciones sociales. Ah, también me parece importante que cuando menciona el materialismo dialéctico, dice que es el materialismo dialéctico, es el conocimiento, ¿no? El conocimiento ligado a la filosofía y que tiene que ver con la superestructura ideológica, ¿no? Pero ahí refuerza que la ideología
no solamente se introduce por introducirse, o sea, la ideología es teoría y a la vez es método, ¿no? Entonces, por eso también lo considera como una doctrina científica a diferencia de los socialistas utópicos, ¿no? Entonces, me parece importante partir en este sentido a explicar la ideología, cómo lo conciben los llamados utópicos y cómo lo concibe este autor desde el punto de vista de una doctrina científica que es considerado la doctrina de Marx, ¿no? Gracias, Nerea. Bueno, lo que dices complementa muy bien varios de los puntos claves que hemos visto hoy día y que de hecho vamos a seguir viendo. Igual adelanta varios de los puntos que vamos a tratar siguientes clases. De manera específica, simplemente un comentario muy rápido, complementario igual, en relación al socialismo utópico. Claro, o sea, ¿cuál era un poco la visión del socialismo utópico? En realidad, gran parte de la visión del socialismo utópico pasaba por la idea de que el socialismo se podía constituir por una reforma moral, ¿no? Bajo ideas de, no sé, amor y paz, ¿no? O así más un igualitarismo que pasaba por asumir que todos somos iguales y que por ende podemos hacer pequeños cambios en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Así guiados por esta lógica del amor y la paz y cosas por el estilo. Obviamente a Marx eso le causaba urticaria, digamos, ¿no? Y es a esa especie de resistencia, esas visiones del cambio social como reforma moral y cosas por el estilo, de que nos tratemos bien y bonito entre todos, que igual Althusser cree que eso no tiene razón de ser, porque ¿cuál es la característica del marxismo como algo científico? Que revelaría justamente las verdaderas condiciones de reproducción y mostraría que el secreto no se encuentra en reforma moral, como tú ya lo has mencionado muy bien, sino que en realidad se encuentra en el cambio de las condiciones de existencia. Y es ahí donde entra la tematización de Althusser. ¿Por qué a veces todo es tan difícil? ¿No? ¿Por qué es tan difícil dar cuenta de la transformación de las condiciones de existencia o alentar formas que permitan la transformación de las condiciones de existencia? Por la ideología. Y ahí podría aventurarme a hacer un comentario un poco yendo más allá de Althusser. ¿Por qué gana preponderancia esta idea de la ideología cada vez más en el marxismo y estos temas? Porque, ojo, cuando Marx está escribiendo siglo XIX, entre el 44, se da una serie además de grandes luchas de dimensiones continentales del movimiento obrero. O sea, el movimiento obrero es un movimiento en formación muy fuerte, ¿no? Cada vez más organizado, se producen las internacionales, de lo cual además Marx era activo organizador, etcétera, etcétera. Entonces, Marx está viendo como el proceso casi de ascenso combativo, además de una clase obrera. O sea, Marx vive la Comuna de París, Marx vive las revoluciones del 48, y Marx realmente creía que la revolución proletaria estaba muy cerca. No es lo que ocurre, pues, con un Althusser o con muchos de los intelectuales. O sea, lo que se va a vivir luego en los 20, 30, bueno, toda la época del New Deal, del nuevo trato, del estado de bienestar y todo eso, es que en realidad, lejos de producir una contradicción cada vez más extrema entre burguesía y proletariado, lo que se produce es una complejización, digamos, de estos estratos, sumado a que, por lo menos en los países del primer mundo, la clase obrera va a ver mejoradas sus condiciones de vida y la idea de la pauperización creciente de la clase obrera no va a ser evidente, no se va a dar en términos absolutos, tal vez sí en términos relativos, pero no absolutos, ¿no? Y de hecho, el Estado se hace cargo de gran parte de formas, digamos, de lidiar con la clase obrera, ¿no? No solo represivas, sino de muchas formas, o sea, toda la idea de los beneficios sociales, obviamente producto de las luchas obreras también, pero mejoran las condiciones y las contradicciones se aplacan. Entonces, lo que vas a tener luego son movimientos obreros no organizados para la transformación, ¿no? De hecho, de alguna vez incluso defendiendo sus puestos de trabajo. Recuerden, por ejemplo, el Mayo francés, está todo el movimiento grande y marchan, sobre todo los estudiantes, hacia la fábrica, ay, ¿qué se llama esta fábrica de autos francesa? Ay, ya no me acuerdo. Marchan Renault. ahí y sí, exacto. Y los propios obreros van a ser los que un poco frenen eso, digamos, ¿no? Entonces hay una especie más bien de acomodarse y ante eso es donde surgen todas estas cuestiones. Bueno, no surgen, pero se hacen más agudas. ¿Qué pasa? O sea,
¿por qué esto se reproduce con tanta contundencia? ¿Por qué pese a que Marx creía que esto se caía cada día durante el siglo XIX, por qué en 1970 esto se ve tan fuerte aún, ¿no? ¿Por qué el capitalismo se reproduce con tanto vigor, ¿no? Obviamente esto no implica que por ende, si Marx está equivocado y hay que volver a una reforma moral, no, ¿no? De hecho, más bien se ve que estas ideas utópicas igual son parte coadyuvante de la reproducción, que permiten, que impiden más bien avisorar transformaciones de fondo que implican modificar las condiciones de existencia materiales, como hemos visto. Y es ahí donde entonces parte de la respuesta tiene que ir a ver, tiene que ir a pensar cuál es la clave de la reproducción. ¿Por qué esto se reproduce continuamente? Y por más que haya al mayo francés, parece que esto no se le mueve un pelo, ¿no? O sea, puede que Estados Unidos se retire de Vietnam, pero esto sigue. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave de la reproducción? Y es ahí donde surgen estas preguntas que van a poblar gran parte de los dilemas de la época. Y es ahí que Althusser elabora su teoría de la ideología, donde la ideología tiene ese rol. Y es algo fuerte. Y vamos a ver que lo que ahorita hemos visto, que ya es fuerte, va a ser aún más fuerte cuando veamos estas ideas que les he dicho, como por ejemplo, la ideología no tiene historia, o la idea de interpelación, o la idea de que la ideología constituye a los individuos en sujetos. Eso lo vamos a leer más adelante. Pero digamos, es ahí donde se puede ver el rol de la ideología y por qué, digamos, la importancia. Adelante, Luis. Gracias. Tengo una duda y, bueno, tal vez parte de la participación de Nerea me ha aclarado algo, pero es entre la relación de subjetividad y objetividad de la ideología. Cuando en la lámina presentamos como la ideología como cierta representación del mundo, parecería, y tengo ahí las dudas, que es una representación subjetiva, tal vez individual o particular. Y en una lámina anterior veíamos que la ideología se presentaba como un elemento objetivo, como una realidad objetiva. Entonces ahí lo que quisiera consultar para aclarar esta duda es cuál es esa relación de lo subjetivo y lo objetivo aquí, cómo se construye, hay una relación de continuidad al respecto o tal vez estoy entendiendo de manera equivocada. Nerea, por ejemplo, decía que son estas prácticas, ¿no? Estas prácticas que van a conducir a esta realidad objetiva, pero bueno, tengo esta duda. Tengo otra duda también, no sé si puedo lanzar todas las dudas ahora Claro que sí. mismo. La segunda duda es respecto a la estructura y la superestructura. Trato de, por ejemplo, encontrar o encasillar, no sé si es correcto, diferentes fenómenos económicos o sociales para encasillar en el ámbito de estructura o superestructura. Y encuentro cierta dificultad en algunos elementos, como por ejemplo los tributos, ¿no? Los tributos de un Estado forman parte de la estructura o de la superestructura, ya que, por ejemplo, condicionan las relaciones de producción, pero también tienen un alto componente económico, estatal, jurídico, político. Entonces, ahí tengo esa duda. Y finalmente, una pregunta más personal es respecto a esta presentación de ideología que nos hace Althusser, que parece, como tú dices, súper potente, fuerte. Lo que quisiera saber, tal vez adelantándome a la materia, es si, por ejemplo, cuál es tu pensamiento al respecto. ¿Estás de acuerdo? ¿Esto refleja actualmente lo que entendemos por lo que podríamos entender por ideología? ¿O qué cambios adicionales podemos considerar al respecto? Gracias. Gracias, Luis. Bueno, las dos preguntas primeras son potentes e importantísimas. Las respondo, bueno, las comento, porque como saben, este tipo de preguntas en filosofía nunca tiene una respuesta tajante, ¿no? Son simplemente comentarios que abren lecturas y debates. En relación a lo subjetivo y objetivo, desde mi interpretación, la contraposición entre lo subjetivo y lo objetivo no existe en Althusser. No hay una contraposición tajante entre lo subjetivo y lo objetivo. ¿Por qué?
porque lo subjetivo, primero, no es algo individual, ¿no? O sea, no hay esta noción de subjetividad individual, sino si hay algún nivel de lo subjetivo y si las representaciones las tomamos como parte de una subjetividad que representa, en principio son subjetividades sociales, ¿no? O sea, de hecho, aquí estamos ante algo muy contrario a lo que podría ser el individualismo metodológico, es decir, tal vez por esta vía se puede entender. Bajo las concepciones liberales, por ejemplo, que para Althusser serían ideológicas, ¿cuál es la unidad fundamental de toda sociedad? El individuo, ¿no? Y el individuo que tiene su subjetividad y luego las relaciones sociales son el segundo paso. Individuos con sus propias subjetividades luego entran en relaciones. De ahí que, por ejemplo, el liberalismo plantee como uno de los proyectos de orden social la idea de que el mejor orden social es aquel que le permite a cada individuo realizar su propio plan de vida subjetivo, ¿no? Y que por ende no te puedes meter en esos, porque es su rollo, cada loco con su tema, digamos, ¿no ve? Para Althusser, una visión de ese tipo sería ideológica, porque estaría errada. ¿En qué sentido? En que no existen primero los individuos con su subjetividad y luego las relaciones, sino que son las relaciones sociales las que constituyen de determinada manera a los individuos y a sus subjetividades. En ese sentido, la subjetividad es una emanación de la objetividad social. No es algo que esté por fuera de la objetividad, es parte de su objetividad en el sentido en que, y ahí sí como Marx diría de la ideología, en el sentido de que esto es parte de la realidad social. La realidad social es el conjunto de las relaciones sociales y esas relaciones sociales producen varias cosas. No solo producen bienes, producen vida. ¿Y con la vida qué producen? Producen individuos. ¿Y qué más producen? Producen subjetividades. Entonces, las propias subjetividades son parte, en ese sentido, de esa realidad objetiva. Y en ese sentido, el marxismo, y algunos más que otros, enfatizan en esta idea del organismo, de totalidad orgánica. En un cuerpo, en un organismo, yo no puedo separar mi estómago de mis intestinos o mis pulmones de mi tráquea, no sé, no puedo decir, esto existe por separado, no. Todo existe en una fina articulación, ¿no? En una compleja articulación. Lo mismo en la realidad social, en una formación social pensada como totalidad orgánica. Ahí hay varios elementos inseparables. La subjetividad no existe como algo separado porque es parte en realidad de esa objetividad, porque es parte de los individuos y los individuos son producto de las relaciones sociales. Es en ese sentido que habría que tener en cuenta que estamos ante otra forma de concebir. No es la típica oposición sujeto-objeto de lo que incluso desde una perspectiva como la de Althusser podría haberse catalogado como una de las variantes de la filosofía idealista, digamos, o del positivismo. Por eso también se enfrenta con el neopositivismo, que trazan estas relaciones tajantes entre sujeto y objeto. Por eso también se enfrenta con la fenomenología, se enfrenta con lo que él considera que es la fenomenología, porque más bien trata de mostrar que esa división tajante no es adecuada. Y por eso la ideología, que sí podríamos asociarlo a cierta idea de la subjetividad, en la medida en que la subjetividad está compuesta por concepciones espontáneas del mundo, sí es parte de la realidad objetiva. No solo porque es producto de las relaciones sociales, sino porque también tiene una función en la reproducción objetiva de las relaciones sociales. Entonces, la subjetividad, la ideología es parte de la realidad objetiva que debemos estudiar, ¿no? En ese sentido, digamos, son parte de la realidad objetiva. La subjetividad es parte de esa realidad objetiva. En relación a la estructura y superestructura, bueno, y aquí un poquito habría que ir tal vez más de Althusser, aunque no necesariamente, pero por ejemplo, el ejemplo que das, me imagino que por tributos te referías a los impuestos, por ejemplo, ¿no? Sí, Y sí, si no, sí. me corriges. Ahora bien, la idea un poco, si bien es que hay esta tópica clara, que es la tópica entre estructura, superestructura, y en la superestructura estos dos niveles, es que finalmente ese es un principio de lectura metodológica. Ahora bien, en la realidad efectiva, esos niveles están mucho más en relaciones recíprocas, mucho más complejas. Ya en el seno del marxismo se hablaba de la idea de que la superestructura
incide sobre la estructura, ¿no? Y que por ende la frontera es mucho más tenue, que de hecho algunos elementos funcionan en ambos niveles. El Estado, por ejemplo, de hecho tu ejemplo va con el Estado. ¿El Estado es solo superestructura? Pues sí y no, porque finalmente el que garantiza, por ejemplo, gran parte del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿cuál es? ¿Quién es? Es el Estado, cuando invierte en ciencia y tecnología, por ejemplo, ¿no? Cuando te pone infraestructura, cuando te pone carreteras, ¿no? De hecho, Marx, igual en la acumulación originaria, como hemos comentado en la anterior clase o la anteanterior, muestra cómo el Estado va a ser mucho más visible como fuerza productiva. El Estado, por ejemplo, como fuerza productiva. Entonces, ¿dónde está el Estado? ¿Está solo en la superestructura? ¿Está solo en la infraestructura? Está en ambos. Y en ese sentido, un impuesto funciona en ambos lugares. Funciona para reproducir el Estado y sus aparatos. Funciona finalmente cómo se sustentan en buena parte los aparatos ideológicos, ¿no? La educación, bueno, ahora ya no por suerte, pero en cierto momento la iglesia, gracias a los tributos. Pero también estos sirven para que el Estado haga infraestructura, ¿o no? Pues funcionan, ¿no? Eh, funcionan a nivel también de la infraestructura y por ende a nivel de la infraestructura en el sentido teórico, pero también en el sentido corriente. Cuando digo infraestructura ahorita en el sentido corriente, me refiero pues, a infraestructura de producción, o sea, hacer caminos, acá no es parte finalmente, hacer un parque industrial donde el Estado invierte, poner gas, ¿no? Funciona ese nivel. Desarrollar, como les digo, tecnología, es parte de fuerzas productivas, finalmente va a ir ahí. Y además, ¿de dónde salen los impuestos que pagamos? Sale de lo que se nos eh, remunera, de las remuneraciones, bueno, ¿no? O de los ingresos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que ver que es un fluido. Son relaciones muy fluidas. Son tan fluidas que en el seno también de cierto marxismo se ha llevado a abandonar esta tópica de infraestructura y superestructura sin salir del marxismo o tratando de no salirse del marxismo. Ejemplo, alguien igual medio contemporáneo al Tusser, Raymond Williams, ¿no? Que como saben es el casi padre fundador de los llamados estudios culturales. Pero Raymond Williams, por ejemplo, ¿no? Que dice, hay que ver todo esto, realmente hay que ser fiel a la idea de totalidad orgánica. Y la idea de totalidad orgánica implica para Williams abandonar esta tópica de estructura, de superestructura. El propio Althusser, si bien gran parte afirma y reafirma esa tópica, gran parte de sus elaboraciones, como vamos a discutir, seguro te va a interesar esto y seguro vas a intervenir cuando veamos eso, lleva a problematizar esa frontera, porque la frontera se hace problemática. La Clau abandona totalmente esta tópica. Entonces, la tópica, con ejemplos como los que tú has planteado, es pues, claramente compleja en el sentido de que también es complicada, es decir, en cierto momento no tiene el rendimiento teórico que debería tener y resulta a ratos eh, cuestionable, pues. Y con el propio Althusser se hace cuestionable. Pero esa sería la idea. Si queremos preservar la tópica, personalmente a mí no me interesa preservarla, pero bueno, si digamos siendo fieles al Althusser queremos preservar, hay que preservar una tópica con fronteras muy porosas, donde fenómenos como los que tú señalas tienen dobles localizaciones, porque cumplen funciones en ambos niveles, porque además hay una relación fluida de efectos, de ida y vuelta. Y ahí la determinación clara de la estructura hacia la superestructura no, pues no puede ser afirmada y por eso se hablan de niveles de eficacia de la determinación, ¿no? Que incluso Althusser creía que se podían graduar, se podían determinar estos niveles, grados de eficacia, ¿no? En qué grado es eficaz la superestructura sobre la infraestructura y al revés, ¿no? Hay diferentes grados de eficacia. Fíjense, son todas esas formas de matizar un poco la tópica, ¿no? Y finalmente la última pregunta, bueno, ¿cómo yo me sitúo? Que es una más personal. Yo en general, a mí me gusta mucho la teoría del Tusser, sobre todo lo que vamos a ver la última clase, ¿no? Yo, me imagino vamos a entrar ya a la siguiente, pero personalmente yo he hecho mucho más uso en mis investigaciones concretas de la concepción de ideología de la Clau, que como vamos a ver, si bien con la Clau podemos recuperar varias dimensiones de Althusser, hay varias afirmaciones de la Clau
que contrarían lo que vemos con Althusser. Una de ellas es justamente que la Clau abandona y contraría la oposición entre ideología y ciencia. Y con la Clau más bien vamos a ver que la condición de posibilidad de todo sentido es la ideología, pero a la vez eso implica una distorsión. Sé que esto ahorita no se entiende, lo van a entender cuando lean la Clau. Personalmente yo creo que ese es el rendimiento, pero ojo, la Clau viene de un momento o empieza a teorizar en un momento donde la ideología, después de Althusser, casi inmediatamente después de Althusser, y los althuserianos, entró en un bajón, se empezó a dejar, a abandonar, ¿no? Y ahí los grandes teóricos de moda como Derrida, Bourdieu, Althusser, la gran tripleta francesa, ¿no? No usaban el término ideología, y los alemanes tampoco, entonces, y menos aún los ingleses. Entonces, no se usaba el término ideología. Por eso que uno de los artículos que ustedes tienen de la Clau se llama Muerte y Resurrección de la Ideología. Pero obviamente ahí a la ideología la va a pensar en otro canon. Yo creo que ahí es donde tiene un rendimiento muy fuerte, pero como van a ver, y repito la idea, la Clau recupera, o por lo menos varios elementos de Althusser, de los más ricos de Althusser, son muy, muy complementarios de la noción de la Clau, que ese es, digamos, la que yo un poco personalmente asumo y me parece que es rica porque además retoma mucho de los aportes contemporáneos. Carolina, adelante. Muchas gracias, Luis. Gracias. A ver, este tema de la ideología a mí, bueno, me interesa mucho personalmente. Y nada, es como que me han venido dos preguntas y tal vez como que quisiera un poco saber qué bibliografía de repente puedo consultar. Lo primero es un poco como que se me viene a la mente la relación, digamos, entre, o sea, ante la pregunta, ¿no? De qué hace que la ideología se mantenga todo el tiempo, ¿no? De la existencia humana, más o menos. Por un lado va esta pregunta sobre la ideología y la violencia, ¿no? O sea, porque me da la impresión como que, claro, en cierto modo cuestionar, digamos, la ideología, la que sea, al final es como cuestionar tanto la existencia social e individual de las personas, ¿no es cierto? Y hay como una cierta confrontación con un vacío, porque si al final todo lo que hago es ideológico y está ahí medio como que en el aire menos, y que no es tan en serio, no es tan real, aparece, ¿no? Siento yo esta cosa de vacío y eso permite, desde mi razonamiento, digamos, como que el resurgir de cierta violencia, ¿no? Y ahí uno entiende esta formulación que, bueno, tú nos enseñaste en filosofía contemporánea de los aparatos represivos del Estado, que en última instancia aparece pues la represión, o sea, no quieres hacer caso, saco al ejército y saco a la policía, ¿no? Y ahí se entiende que no hay reforma moral que valga porque en última instancia siempre va a estar la violencia. Y por otro lado, es como que igual siento que es difícil romper, digamos, con la ideología, porque creo que igual la ideología se asienta en cosas, digamos, entre comillas, materiales, como ser símbolos, o sea, cosas que tenemos en el mundo, ¿no? Que podríamos decir, esto es físico, por lo tanto existe, pero que al final están así como recubiertos, en cierto modo, de ideología, como no sé, pues, o sea, por ejemplo, no sé, temas tipo color de piel, objetos que me dan como cierto estatus o que me diferencian, no sé, entre otros grupos, ¿no? Eso, entonces como que son ideas que me vienen y no sé si hay bibliografía que puedo consultar, si ya se ha hablado de esto, no sé, eso. Gracias, Carolina. A ver, bueno, los dos temas centrales que planteas, que tienen que ver sobre la idea de la ideología que no tiene historia y la ideología como violencia, en realidad la bibliografía clásica es la que vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Que es este texto de los aparatos ideológicos de Estado. Ahora bien, lo que dices es súper importante porque efectivamente, y esto igual lo podemos retomar las dos siguientes clases, de hecho debemos retomar las dos siguientes clases. Eh, Primero, la ideología como algo que no tiene historia está vinculada a la idea de que mientras existan sujetos, existen ideología, ¿no? ¿Por qué? Porque es la ideología la que transforma a los individuos en sujetos. Y ser sujetos implica, en pocas, tener una posición.
en el mundo, ¿no? Entonces, de ahí que siempre hay ideología. Lo que sí tiene historia son las ideologías, ¿no? Eso estoy adelantando algo que vamos a discutir con mucho más calma en siguientes clases. Lo que sí tiene historia son las ideologías, ¿no? O sea, la ideología burguesa, la ideología bla, 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 no sé, tal. Pero la ideología en general no tiene historias, es omnihistórica. Entonces ahí siempre se plantean las condiciones de posibilidad de la ideología. Yo no voy a responder eso ahorita, les dejo esa pregunta para que lean con atención el texto bajo la idea, por ejemplo, cómo se supera la ideología, ¿no? Cómo se puede superar la ideología. Y eso es algo que vamos a ver luego. Y en relación a la violencia, que también vamos a ver luego, claro, efectivamente, cuando entran los aparatos represivos, la policía, la misma represión judicial, cuando la ideología falla. ¿Y qué implica cuando que la ideología falla o no está haciendo todos sus efectos? Que se abre la posibilidad de la contestación. Ahora bien, para contrarrestar esto, o para, no contrarrestar, para complementar algo que sí vamos a ver más adelante sobre esta idea de vacíos, etcétera, habría que ir más allá de Althusser, ¿no? Obviamente, y tal vez más allá del marxismo. A mí se me ocurre un texto complementario, ya que pides bibliografía, que claro, nos jala a otro mundo de teorización, pero con insumos del marxismo. Un libro, y perdón, me voy a alejar un ratito del micrófono porque voy a traer el libro, voy a buscarlo, de 10 segundos, que es el siguiente. Bien, y voy a dejar de compartir, aprovecho de dejar de compartir pantalla, ya lo he encontrado, que es el libro de Ranajit Guha, que se llama, se los muestro, no sé si se ve, se llama Dominación sin hegemonía, ¿no? ¿Qué es en realidad? Bueno, sí se va a ver mejor. Está para descargar gratuito de la página Traficante de Sueños, por si acaso. ¿Qué es esto de los estudios de la subalternidad? Pero bueno, ¿a dónde quería ir? Que un poco la idea de las situaciones de dominación sin hegemonía, que más bien son las que caracterizarían gran parte de nuestras sociedades postcoloniales, son situaciones en las cuales justamente la hegemonía o la dominación no funciona mediante el elemento de la persuasión, que en el caso de Althusser sería como el componente más ideológico, sino opera sobre todo por el lado de la represión. Pero ¿qué implica esto? Esto implica que además, como no ha habido una hegemonía total, es decir, el Estado no ha totalizado la sociedad, por ejemplo, esto implica que en una sociedad coexisten diferentes lenguajes o, no me refiero a idiomas solamente, sino diferentes, para usar un poco la terminología de Althusser, concepciones del mundo. En ese sentido, la crítica y la ideología no necesariamente implica un vacío absoluto, sino implica que la ideología dominante, porque lo que hay son ideologías dominantes, pero también formas dominadas, de alguna manera no ha cuajado totalmente, tiene una existencia inestable y es ahí donde afloran estos otros lenguajes o concepciones del mundo. Y es ante eso que a veces opera la represión. Pero a la vez, estos otros lenguajes del mundo, en la medida en que rompen la solidaridad con la dominación, lo que permiten es la contestación. ¿Y qué se abren ahí? Obviamente represión, pero ¿qué implica a veces la apertura de la represión? Los momentos de revelación y contestación al sistema. Entonces, finalmente, bajo este tipo de teorías, y Althusser estaría de acuerdo, finalmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Generar las condiciones de la rebelión general, de la revolución, ¿no? Que implica acción dura, o sea, transformación violenta, no reforma moral, sino puede implicar violencia, pues como históricamente se ha demostrado, no es que estén proponiendo violencia, es que están viendo que históricamente el hecho de que emerjan estas otras formas ha implicado momentos de rebelión y contestación abierta en todo nivel, cognitivo, ideológico, pero también material armado en muchos casos, ¿no? Entonces, tal vez podrías complementar, si quieres ir más allá de Althusser, digo, ¿no? Eh, con textos como este, Dominación sin hegemonía de Ranajit Guha, que lo puedes descargar de la página Traficante de Sueños, que es súper lindo además, ¿no? Por ejemplo, o sea, todo el tema de disciplinamiento, todo el tema cognitivo está aquí. Hay cosas bien bonitas, obviamente siempre en relación al tema de la India, ¿no? En el contexto de la India, pero es muy rico. Y ya en el seno de Althusser es leer con más calma estos textos, leer tal vez sus trabajos en posiciones, que es este librito, de un rato, que ese no sé si está en internet,
¿no? Y también ver las propias críticas de Althusser a sí mismo, ¿no? Hay un libro que no lo tengo, que creo que se llama Elementos de Autocrítica, donde ya Althusser luego revisa sus propias posiciones. También habría que leer esos, ¿no? Pero ya de manera más específica, los puntos que planteas los vamos a tratar la siguiente y la subsiguiente clase, y ahí una vez más van a resurgir, porque en realidad son temas que corresponden al segundo ensayo, y hoy día básicamente nos hemos quedado en el primero. Súper, gracias. Christopher, adelante. ¿Qué tal? Si ya No te, tomamos como... un poquito más fuerte, por favor, no se te escucha, está bien cortado. Hola, ¿me escucha? Sí, cortado, pero sí creo que se te entiende. Habla un poquito pausado y con más fuerza. Si tomamos en cuenta esto de la totalidad orgánica, que la sociedad de un organismo, claramente son existas, ¿no? Pero si eso fuera verdad, entonces, ¿por qué el liberalismo trata de enseñarnos de que somos individuos, digamos, y que la sociedad se compone de individuos y no de esa totalidad orgánica? Ya ver, me corriges en el chat si me equivoco. Me estás preguntando, bueno, a partir de esta totalidad, la sociedad es una totalidad orgánica, ¿por qué el liberalismo difunde, digamos, la concepción de que somos individuos? ¿Te he entendido bien? Sí. Ya, y te he simplificado, perdón, lo que pasa es que se ha cortado bastante tu intervención, no sé si solo a mí. Bueno, en general, a ver, eso obviamente nos llama más a Althusser, pero primero, a ver, ¿qué consecuencias pues tiene en términos generales pensar que solo somos individuos? Bueno, uno podría decir, bueno, primero que te atomiza y obviamente resquebraja las condiciones de posibilidad de la asociación, de que algo se presente como colectivo, digamos, ¿no? En ese sentido, obviamente va en contra de la idea de clases, por ejemplo. De hecho, ya Althusser en algún lugar lo plantea, no en relación al liberalismo, pero sí entre otras concepciones que dicen, bueno, es el hombre que hace la historia, falso, son las clases las que hacen la historia, son las masas. Entonces, por ejemplo, de entrada ahí puedes ver que es una estrategia para quitarle agencia, ¿no? Quitarle agencia a las masas, ¿no? A los protagonistas de la historia. Les quitas agencia, les niegas agencia, les haces pensar que no tienen agencia, cuando en realidad quienes pueden transformar la historia son las masas. Ese podría ser un efecto. Si generalizas la idea individualista, las masas solo son vistas como palurdas, irracionales, y más bien esto sirve para que pienses que a las masas la única respuesta que hay que darles es mediante las balas, digamos, y la represión. Eso lo hemos visto en nuestro medio. De hecho, todo el resurgir de un lenguaje de la ciudadanía tan fuerte, que en principio es interesante y puede catapultar cosas democráticas, en Sencate hemos visto el lado ideológico, que es justamente el estigmatizar a los movimientos colectivos, ¿no? Al punto de deshumanizarlos, por ejemplo. Ese es uno de los efectos fuertes. ¿Y qué habilita eso? Tiene consecuencias materiales, por supuesto, 70 muertos, ¿no? Tiene, bueno, ¿cuántos? No me acuerdo cuántos son, pero tiene consecuencias materiales, de las más crudas que puedas imaginar. Pero ya yendo a otro ejemplo. Por ejemplo, en la teoría liberal hay un debate súper lindo. Ojo, no estoy yendo en contra de los liberales, de hecho les recomiendo que lean mucho teoría liberal en serio, pero no los difusores vulgares, que hay muchos por ahí, sino que lean en serio teoría liberal. Y por ejemplo, yo les recomendaría que lean la teoría de la justicia de John Rawls, ¿no? Pero incluso algunos liberales en el campo de la economía. ¿Qué debate hay ahí, por ejemplo? ¿No? Si piensas, por ejemplo, que solo hay individuos, ¿no? Y que por ende son individuos como atomizados, esto puede llevarte a la idea de cierto subjetivismo. Es la idea de que finalmente yo como individuo tengo mi propia idea de bondad del mundo, mi propia idea de bien, mi propia idea de satisfacción de deseos. Y tú, como otro individuo, tienes tu propio rollo, tu propia idea de bien, etc. Entonces somos dos individuos, cada uno con su propio rollo. ¿A qué ha llevado esto? Para que vean que hay consecuencias teóricas bien interesantes. En economía, por ejemplo, esto ha llevado a la idea que técnicamente se llama la imposibilidad
de la comparación interpersonal de utilidades. ¿Qué implica esto? Sé que es teoría económica, aunque es teoría económica antigua, digamos, pero bueno, que sigue vigente, creo, hasta donde sé, en la teoría económica, ¿no? ¿Qué implica que, digamos, tú tienes tus propios criterios de utilidad, por decirlo de alguna forma, y yo tengo mis propios criterios de utilidad? Es decir, ¿qué implica esto? Que no podemos comparar nuestros criterios de utilidad, porque no existe un criterio general para comparar los distintos criterios de utilidad. O sea, si a vos te quito un pastel, no sé cuánto daño te hago. Puede que sea mucho, como puede ser poco. No puedo cuantificar porque tú tienes tu propia noción de utilidad. No puedo decir que dando, digamos que tú tengas 10 pasteles y hay alguien que no tiene ni uno. No puedo decir que quitándote 5 y dándole 5 al otro para que todos tengan 5, he mejorado la condición social. No, porque no puedo graduar el daño que te hago a ti y no puedo graduar comparando el beneficio que le doy al otro. No puedo comparar sus rollos subjetivos, son incomparables, porque son subjetivos e individuales. ¿Cuál es la consecuencia de esa concepción? Que no podemos plantear la idea de bien común. Y de hecho, gran parte del liberalismo se estrella contra la idea de bien común. Y más bien la idea es producir un orden social limitado, que no intervenga mucho, porque a lo sumo lo que puede hacer este orden social es dar las condiciones para que cada quien a su manera pueda realizar su plan de vida, porque no puedes juzgar, no puedes intervenir en los planes de vida porque son subjetivos. ¿Suena muy bien? En principio sí, pero una de las consecuencias es que por ende, si estamos en una sociedad profundamente desigual, no puedes redistribuir la riqueza, no puedes afectar a nadie. Por más que este tenga 1.000 millones y haya otro que esté muriendo de hambre, no puedes distribuir la riqueza. De hecho, el único cambio social que puedes hacer, por ejemplo, ahí hay la famosa caja de Edgeworth, que son temas de economía, ¿no? El único cambio que puedes hacer en una sociedad es aquel que mejore la situación de alguien, pero sin desmejorar la situación de nadie. En cambio, si eliminas ese individualismo metodológico, sí abres la posibilidad a pensar, y ese es, por ejemplo, un aporte dentro del propio liberalismo, pero otra variante, por ejemplo, el comunitarismo, que sí puedes discutir el bien colectivo. ¿Por qué? Porque los sujetos y los individuos no son el punto de partida, sino que lo que deseen los sujetos es resultado de lo que, por ejemplo, Charles Taylor llama horizontes ineludibles. Entonces, mis deseos están configurados por horizontes sociales. Si esto es así, mi subjetividad no es totalmente ajena, no es como un átomo cerrado, una sin ventanas en relación a otra subjetividad, sino que ambas han sido configuradas en un espacio social. Si esto es así, pueden pues compararse, dialogarse. Por ende, sí se puede deliberar por el bien común. Si eso implica quitar, redistribuir riquezas, lo podemos discutir. Bajo un individualismo a secas de corte liberal, eso no se puede, por ejemplo. Entonces ahí puedes ver que, por ejemplo, un individualismo liberal a secas, ¿no? Individualista, hace imposible e indeseable la transformación del orden. En cambio, incluso un liberalismo más, no tan a secas, más matizado, no individualista, sino más comunitarista, hace posible el debate sobre el bien común. De ahí, por ejemplo, que por los liberales más clásicos sean más herederos kantianos, digamos, en cambio los liberales más comunitaristas son paradójicamente herederos medio hegelianos y en algunos casos con influencias marxistas, digamos, ¿no? Pero bueno, para que vean el debate, para que vean lo que implica o las consecuencias que puede tener una concepción del mundo. En este caso, pensar los individuos como totalmente separados, etcétera, ¿no? Y eso solo es una, podríamos imaginar varias, pero bueno, siempre habría que analizar con más detalle. Bien, compañeros, ¿alguien más? No veo más manos levantadas, micrófonos abiertos. Y ahí estaríamos entonces concluyendo la sesión de hoy día. La primera de Althusser, hemos adelantado ya varias cosas, hemos cerrado, adelantado además cosas muy importantes sobre ideología. Entonces la idea es que lean el texto, que avancen y nos estaríamos reencontrando el siguiente martes con la segunda clase sobre Althusser, donde ya vamos a estar absolutamente lleno en el tema de la ideología y vamos a entrar en el tema de los aparatos ideológicos. Perdón, hay una intervención en el chat. Denme un segundito que acaba de llegarme. Dice Anatoly, bueno, parece ser que en la práctica para ejercer el individualismo egoísta no es necesario estudiar la teoría liberal. Bueno, claro que no. Ojo que el individualismo egoísta no es necesariamente muy liberal. Pero, ¿qué implica todo esto? Que, claro, o sea, la idea es que
son concepciones del mundo que no están generadas en la teoría, sino que están ahí, y a veces lo que la teoría hace es sistematizar también concepciones del mundo, ¿no? O sea, la relación tampoco, las fronteras no son tan claras, ¿no? Entre teoría en sentido estricto, sino a veces nuestra práctica a veces está guiada por teorías que nunca hemos leído, ¿no? Como cuando decía Keynes, decía, incluso, Keynes era, incluso el empresario, el hombre de negocios más práctico y que se cree totalmente ateórico, puede que esté preso de un economista muerto, por ejemplo, decía. En el sentido que puede haber ideas teóricas que en su momento se han generalizado y se han vuelto parte del sentido común, pero por otro lado también muchas teorías lo que hacen es sistematizar sentido común. En ese sentido las fronteras igual ahí son bien porosas, ¿no? No son tan claras, digamos. No es que la teoría esté aquí y lo otro aquí, sino a veces están así, digamos, moviéndose, interactuando, influyéndose, ¿no? Co-constituyéndose, ¿no? Dice, justificar relaciones de dominación dentro de las sociedades es necesario si se desea dominar sin poseer la hegemonía. En realidad, la justificación de relaciones de dominación es hegemonía. Si justificas relaciones de dominación al punto que ya ni siquiera las justificas con tanto éxito, que aparecen justas, así como justas, y por ende no como dominación, o incluso como una dominación aceptable y hasta deseable, tienes hegemonía. Pues. La hegemonía es eso, es dominar con el consenso de los dominados. Bien. Ahora sí creo que concluimos. Bien, compañeros, espero que se diviertan con Althusser y nos estaríamos viendo el día martes a las 9 con la segunda clase. Cualquier consulta, duda, la plantean por el WhatsApp. Saludos, compañeros. Chao, gracias. Chao, chao, chao a todos.